Ya, ahí estoy grabando. Bueno, lo primero es que test de hipótesis es simplemente hacer lo mismo que ustedes hacían con intervalo de confianza, solamente que ahora eh, para rechazar cierta idea o cierta cosa que se está tratando de, como de establecer. Ya un test de hipótesis en general simplemente hacer una prueba, por eso se llama test de hipótesis, de decir, bueno, yo tengo evidencia suficiente como para rechazar esta idea o me falta evidencia para rechazarla. En general, nunca se habla como de aceptar cierta hipótesis. Siempre es como, ¿la puedo rechazar o no la puedo rechazar? ¿Para qué sirve esto? Simplemente como para, no sé, por ejemplo, para hacer aporte científico, uno en general trata de probar una tesis, una hipótesis que uno tiene sobre ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, con mi nuevo software la gente se va a demorar en promedio menos tiempo que antes. Entonces ahí uno hace una muestra y compara los datos. Entonces, en general, para eso es la prueba de hipótesis, o la test de hipótesis, o el test de hipótesis, y lo único que les tiene que preocupar es rechazar o no rechazar la idea. ¿Ya? Entonces, bueno, de partida, dependiendo del problema que tengan, todas las muestras se pueden modelar dependiendo como de alguna variable aleatoria que esté subyacente al problema. Y en general ustedes van a tener que elegir qué estadístico usar para aproximarse a esos resultados que quieren ver. ¿Ya? Recuerden que el estadístico es básicamente una función de variable aleatoria y en general nos permiten estudiar ciertos parámetros que estén ocultos, entre comillas. ¿Ya? Entonces, en general, ¿cuáles son las reglas para definir qué estadístico o qué distribución ocupar? Porque si ustedes se fijan, con la herramienta que ustedes obtuvieron, que es el teorema central, eh, el TCL, o la ley de grandes números, como que ahora todo es una normal. Todo converge a una normal. Pero, ¿qué pasa si tengo pocos datos? Ahí en general uno ocupa otra distribución. Entonces, en general cuando queremos estudiar. Uy, tengo el color rojo. Voy a cambiarlo color negro. Ya. En general, cuando yo estudio esto, cuando yo estudio la media, eh, los intervalos de confianza que tengo, permiso, voy a mutear a alguien. Acá, ahí, listo. Eh, Cuando ustedes estudian la media, en general uno dice, ya, bueno, voy a ocupar una distribución normal, ya, un estadístico Z, que en general es de esta forma, ya. O bien, si es que los datos son pocos, uno ocupa eh, el estadístico T, que es exactamente igual que este, el de arriba, solamente que aquí en vez de sigma uno coloca una S, ¿ya? Entonces, esto es para muestras grandes, y esto es para muestras pequeñas. Entonces, en el caso que ustedes quieran probar algo con respecto a algún valor de alguna media, en este caso de la esperanza de una variable aleatoria, ustedes tienen que ocupar el estadístico Z para muestras grandes y el estadístico T para muestras pequeñas. ¿En qué se diferencian estos dos estadísticos? De que cuando yo trate de estudiar esto, esto va a distribuir como una normal estándar y este va a distribuir como una t-student, ¿ya? Que es como una normal pero pequeñita, ¿ya? El t-student tiene un parámetro que son los grados de libertad. En general se le coloca una n aquí. No, mejor no. Le voy a poner grados de libertad. ¿Ya? Y los grados de libertad tienen que ver con la cantidad del tamaño de la muestra que tengo. Entonces, en general, lo que ustedes van a hacer cada vez que tengan una muestra es pensar, bueno, ¿cuántos datos tengo? Si tengo pocos, ocupo t-student, en caso de que quiero estudiar la media. Si tengo hartos, ocupo z. Ahora, ¿qué es poco y qué es harto? ¿Qué es una muestra pequeña y qué es una muestra grande? En general, la misma tabla nos va a decir. Si uno no va a la tabla del t-student, que es esta de acá, ¿ya? Está en el libro por si acaso, en el Wackerly. Uno se fija de acá y, por ejemplo, ya, este es el parámetro. Acá tengo el parámetro que me dice los grados de libertad, es decir, hay muchas formas de ver t-student, y si yo voy bajando, tengo un grado de libertad, dos grados de libertad, tres, y así hasta abajo, y bueno, esas cositas que yo puse, después lo vamos a ver. Eh,
y dice que el último grado de libertad es infinito, y el anterior a ese es 29. ¿Qué tiene que ver los grados de libertad con la cantidad de la muestra? En general, si tengo n, o si n es el tamaño de mi muestra, si n es el tamaño de mi muestra, entonces tendré n-1 grados de libertad. Eso es así. Bueno, la explicación es bastante enredada, pero pueden verlo en el libro. Entonces, en general, fíjense de que los grados de libertad tienen que ver como linealmente, onda, literal, esto es una relación 1 a 1, eh, con la cantidad de la muestra que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 datos, voy a llegar aquí, acá es el final de mis valores de mi tabla T-Student. Si yo tuviera 31, ya llegué acá, al inf. Cuando yo tengo más de 31, es decir, más de 30 en general, eh, esta tabla de acá se parece bastante a la tabla normal, estándar. Así que en realidad cuando uno tiene 30 datos, ya uno empieza a hablar como que tengo hartos datos, ¿ya? Pero en general, ustedes pueden seguir usando esta tabla si es que tienen 31, 32, o pueden usar la otra. Pero tienen que dejar bien claro qué es lo que van a hacer, ¿ya? Entonces empecemos. Vamos a empezar con la pregunta 2, ¿ya? Porque, como les dije, quiero que si es que alguien tiene que hacer algo, simplemente llegue y como hasta esta parte para que entienda cómo hacer la última pregunta. ¿Ya? Esto les va a servir para la última pregunta en la parte B. Entonces, de la tarea. Veamos. Voy a buscar acá. Ya. ¿Cómo vamos a estudiar un test de hipótesis? Primero les voy a poner una receta que tienen que seguir siempre, ¿ya? Esto es por temas de tiempo, ustedes pueden después leer el libro y entenderlo un poco más, pero esta receta les va a servir siempre, ¿ya? Son unos pasos que hay que seguir siempre en un test de hipótesis. Entonces voy a poner aquí pasos a seguir para un test de hipótesis. Entonces, primero, antes de poner los pasos, vamos a leer la pregunta. Dice, el dueño de una revista afirma que, de acuerdo a la experiencia de años anteriores, el 60% de las personas suscritas a la revista renueva su suscripción, pero el editor de la revista afirma que las preferencias del público han cambiado y que el porcentaje de renovación es estrictamente menor que 60. ¿Ya? Para resolver esta discrepancia se toma una muestra de 200 personas con suscripción y se observa que 108 de ellas la renovaron este año. Para alfa igual 2,5%, debe rechazarse la afirmación del dueño y fallar a favor del editor. Ya, entonces, claramente aquí hay dos ideas contrapuestas. Entonces, en general, vamos a tratar de seguir los pasos y conectarlo con el enunciado. Lo primero que hay que hacer es definir una hipótesis. ¿Ya? En general, uno lo marca acá como H0 y H1. H0 en general va a ser del estilo como mu es igual a cierto valor, a mu0, por ejemplo. Y H1 puede ser en general mu es menor que mu0, o mu es mayor que mu0, o bien mu es distinto de mu0. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, ¿ustedes qué dirían? Yo podría decir, bueno, H0 me dice de que tiene que ser una igualdad, en general es una igualdad, ustedes pueden poner lo que sea, pero lo que nosotros vamos a estudiar es algo estándar para que ustedes puedan hacer pruebas de este tipo. ¿Ya? Y en general es muy difícil de que les salga algo distinto de esto. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen de que un dato bien cerrado, dicen que el 60% de las personas suscritas a la revista renuevan su suscripción. ¿Ya? Eso afirma el dueño de la revista. Entonces, eso va a ser H0. Y H1 pueden elegir cualquiera de las dos. ¿Ya? Como que, bueno, el editor dice de que es menor estricto que 60%. Entonces pueden elegir esta o pueden elegir esta. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque después ustedes van a tener que interpretar ese dato. ¿Ya? Así que nos podemos quedar con cualquiera de ellas y después vamos a tener que interpretarlo. ¿Ya? Vamos a hacer los pasos primero, vamos a enunciarlo y después vamos a hacer esto de manera ordenada. El segundo paso va a ser elegir un alfa. ¿Qué es el alfa?
un alfa es como con qué certeza queremos hacer nuestra prueba. En intervalos de confianza uno hablaba de nivel de significancia. En intervalos de confianza uno decía de que 1 menos alfa es igual al nivel de significancia. ¿Qué significaba esto? Que esto es como con qué confianza yo estoy diciendo mis cosas. Por ejemplo, yo quiero que con un 95% de probabilidad mi resultado sea así. Entonces, no sé, el 95% de las veces esto va a ser así. ¿Ya? Entonces, al elegir un alfa, básicamente nosotros lo que vamos a decir es qué tan certera es nuestro estudio. Entonces, por ejemplo, aquí decimos de que, bueno, el alfa que quiero es 2,5%, así que el 2,5% de las veces va a fallar nuestro estudio. ¿Ya? Es un poco más técnico esto, pero es para que ustedes logren entender. En realidad, alfa viene a representar el error de tipo 1, pero eso lo pueden estudiar de las diapos de la profe, porque está muy bien explicado ahí. De hecho, hay un cuadro comparativo. Así que les conviene ver como esa clase de la profesora. Em, Paso 3. Luego de que elegimos un alfa, si es que no nos lo han dado en el enunciado, em, vamos a elegir un estadístico. ¿Ya? Y luego de eso vamos a ver el valor observado del estadístico. ¿Qué es el valor observado? Bueno, cuando ustedes tienen una muestra, en general uno no habla como de la muestra en sí como si fueran variables aleatorias. Por ejemplo, si yo le pregunto a 200 personas en la calle, preguntando que sí o que no sobre algo, yo lo que voy a tener es como, no sé, tengo 80 sí y 120 no. Esos son resultados, pero hay variables aleatorias que son representadas a través de la respuesta de la persona y que yo las pude observar. Es decir, yo realmente como que tomé a la persona y si viene una variable aleatoria, yo le di el valor. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando accedemos a los valores de la variable aleatoria subyacente del problema, vamos a decir que eso es un valor observado. ¿Ya? En general es básicamente reemplazar los datos luego de elegir el estadístico. Em, Luego, lo que vamos a hacer es estudiar la región de rechazo. ¿Qué significa la región de rechazo? Es básicamente qué tiene que cumplir o qué tiene que pasar para yo rechazar la hipótesis 0 y quedarme con H1. Ya en general, esta prueba de hipótesis es quedarse con una, quedarse con la otra. Así que esto es más o menos como poner condiciones para ver con qué hipótesis me voy a quedar. En general uno habla de rechazar H0 o no rechazar H0. Y luego de eso, eh, tenemos que comprobar y concluir. ¿Ya? Entonces, estos 5 pasos vamos a hacer para realizar nuestra prueba y después vamos a responder si se debe rechazar la afirmación del dueño o no. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Bueno, aquí preguntan, hola, ¿qué pasa con beta? ¿No hay que estudiarlo, definirlo antes? No. Lo que ocurre con beta es que ya, de partida el error de tipo 1 en general es bien fácil de estudiarlo porque tiene que ver básicamente con el nivel de significancia que tú vas a tener en tu estudio. Eso sí, el alfa tiene que ir definido antes de hacer tu estudio. Como qué nivel de importancia le voy a dar o qué nivel de confianza le voy a dar. Pero beta es como, ya, en realidad tú te equivocaste, como no sé, ¿qué pasa si en vez de 60% tú dijiste que era un 70%? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo afecta tu hipótesis? Eso tiene que ver con el error beta. El último paso era comprobar y concluir. Entonces, beta en general, a menos que te den datos extra, tú no lo defines. ¿Ya? Pero beta siempre va a existir. ¿Ya? Y eso la profesora lo explicó también en su diapo. De verdad está muy bien explicado ahí y está con una variable aleatoria estándar, no, o sea, una variable aleatoria como bien arbitraria que es como la binomial. ¿Ya? Así que van a poder hacer esto, van a poder hacer como lo que sale en las diapos con esto mismo. ¿Ya? Así que sigamos. Ya, entonces esta era la pregunta 2.
Y está publicada la auxiliar, ¿o no? Sí, está arriba. Ah, ya, bacán. Sí, que me puse a ver. Ya. Ya, entonces empecemos. Definamos nuestra hipótesis. Uno, hipótesis. Entonces, de partida, lo que vamos a hacer con este problema es estudiar todo este proceso como de que dijeron, no, que hay un 60% de la gente que se suscribe, que no es más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es cachar más o menos para dónde va esto. Ya, lo que vamos a tratar de decir es lo siguiente. Yo digo de que en H0 yo quiero decir, bueno, la proporción de gente, que lo voy a llamar P, va a ser igual a 0,6, como dice el dueño de la revista. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos poner la hipótesis alternativa que queramos mientras sepamos cómo interpretarla. ¿Ya? Entonces en este caso yo les dije de que P puede ser mayor o menor que 0,6. ¿Ya? En este caso yo voy a poner menor a 0,6. Da lo mismo. Después podemos simplemente argumentar de por qué rechazamos o no cierta postura. ¿Ya? En general el editor decía lo contrario, ¿no? De que era mayor a 0,6. ¿Ya? Pero con esto nos va a bastar. ¿Ya? Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran y van a tener que interpretarlo después. Ya. Entonces ya definimos nuestro H0 y H1 y lo siguiente es definir el alfa. El alfa nos dan en el enunciado y es 2,5%. Si lo llevo a decimal, esto vendría siendo 0,025, si es que no me equivoco. 3. ¿Ya? Vamos a definir nuestro estadístico. Ya, entonces yo les dije de que de partida, cuando quiero estudiar la media, yo tengo que elegir, dependiendo de la cantidad de datos, entre Z y T. Este problema, ¿se trata sobre medias? ¿Sobre mu? Bueno, vamos a ver si es que se trata de mu o no. De partida, tengo 200 personas, ¿ya? Al tener 200 personas, yo digo de que ya es un n grande, ¿cierto? Y además, cada persona, por ejemplo, P1, P2 y así hasta P200, yo lo puedo pensar como simplemente una respuesta binaria. Es decir, ellos renuevan o no renuevan. Por lo tanto, esto claramente distribuye con un Bernoulli, con probabilidad P, ¿ya? Donde P es básicamente la probabilidad de suscribirse o no. Así que esto puede ser estudiado con el estadístico Z, el que vimos en el resumen, y la respuesta es sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tomar esto y vamos a tratar de adaptarlo como si esto fuera con X, XY de Bernoulli. ¿Qué es lo que va a pasar con este problema? Vamos a tener lo siguiente. La media va a ser básicamente un P gorrito, que es el valor que yo estoy viendo, es decir, el observado de las personas. Esto siempre va a ser como ya, el promedio de la muestra aleatoria simple, creo que así se llama. Ya, mu, ¿cuál es el promedio en una Bernoulli? El mismo parámetro, así que esto es P. Sigma, ¿cuánto es sigma? Esto es P 1 menos P. Y bueno, esto queda igual, raíz de n. Así que esto de acá equivale, todo esto de acá, equivale a hablar sobre esto, pero considerando una distribución X como si fuera Bernoulli. Esto no es nuevo, ustedes lo vieron con Emir, ¿ya? Usaron exactamente el mismo estadístico y aplicaron las mismas reglas como si fuera una normal, ¿ya? No sé si se acuerdan de la última auxiliar que tuvieron con Emir, Sí. ¿ya? Gracias. Entonces, vamos a ocupar este estadístico, justamente para atacar este mismo problema, ¿ya? Entonces, definimos el estadístico y ahora decimos, como n es grande, y además,
esto es súper importante también. El enunciado creo que eh, em, ya. Como n es grande y además conocemos su varianza, al tiro digo por qué, conocemos su varianza. Ya, esto lo voy a poner en estrellita. Usaremos el estadístico de Z, ya, considerando una muestra, una más de Bernoullis. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es Z igual P gorrito menos P dividido en P 1 menos P en raíz, todo esto dividido en raíz de n. Esta cosita de acá va a distribuir como una normal 0,1, es decir, una normal estándar. Ya. En general, aquí me faltó agregar otra cosa al resumen, pero en la pauta que les voy a subir va a estar bien detallado. Uno cuando elige si elegir entre Z o T, uno aparte de ver si es que es una muestra grande y pequeña, si es que además yo conozco la desviación estándar real, yo me quedo siempre en general con Z, ¿ya? T es en el peor de los casos cuando tengo poca información y no sé nada sobre la desviación estándar. Es por eso de que aquí se ocupa S, donde S es la desviación estándar, pero muestral, ¿ya? Entonces, en general, si es que yo tengo la desviación estándar real, inmediatamente me paso a Z, aquí arriba. Entonces, sigamos. Ya, tengo definido el Marcelo, estadístico. Sí, disculpa una pregunta. ¿Eso es independiente de que tenga pocos datos? exacto. Ya. Sí, Y o sea, entonces lo trato como si fuera una normal y no empiezo a jugar con los grados de libertad. claro. Sí, o sea, igual, o sea, de partida, cuando tú usas un estadístico, tú eres libre de usar cualquier estadístico, ¿ya? Así que en cualquier caso puedes usar cualquiera de los dos, pero tienes que decir, bueno, esto va a ser mi prueba y tienes que decir cómo va a ser tu prueba. Por ejemplo, no sé si hay visto como estas encuestas tipo Cadem o cosas así. Si tú te metes como a su página, puedes ver todo lo que ellos hacen para después como tirar los resultados que tiran, po. Entonces, claramente, todo su test de hipótesis tiene que ser replicable por cualquier otra persona, ¿ya? Si no es posible replicar, su test de hipótesis está malo. En general, no hay test de hipótesis malos, ¿ya? Ahora, todo depende de cómo lo esté haciendo y en general trata de seguir estas reglas como de, bueno, si tengo la desviación estándar real, ocupo Z, eh, y a pesar de tener pocos datos, sí, suena un poco raro, pero en general uno prioriza eso. Eh, pero es muy poco probable de que, bueno, si tenéis pocos datos, vayas a saber la desviación estándar real, po. Si tenéis pocos datos es que realmente no sabéis nada, ¿ya? Entonces, por eso es que esto queda más o menos como en el limbo, Sí, ¿ya? Pero en general trato de ocupar la desviación estándar real junto a Z. vale. Ya, entonces ya tengo el estadístico, tengo con qué trabajar, perfecto. Y ahora voy a ver el Z observado, es decir, el valor de mi estadístico según los datos que yo obtuve o que me dan en el enunciado. Y esto uno lo pone así, Z observado, nada más que eso. Entonces de partida. Em, ya, P gorrito es el valor de P observado. ¿Ya? Entonces, aquí dice, en el último párrafo dice, para resolver esta discrepancia, se toma una muestra de 200 personas, ¿ya? Así que N es 200. Eh, se muestra, ya, se toma una muestra de 200 personas con suscripción y se observa que 108 de ellas la renovaron este año. Es decir, la proporción en este caso, si bien nosotros queremos probar de que es 60%, la proporción observada es 108 dividido en 200. ¿Ya? Lo voy a anotar aquí. Proporción. Uy, casi me mando, casi lloro sangre. ¿Ya? ¿Qué es P?
P es básicamente el valor que yo estoy queriendo probar, que está de hecho en la hipótesis nula, en H0, que es 0,6, dividido raíz de, aquí simplemente completo, sigo completando y aquí es raíz de 200. Ya. Y este valor les digo al tiro cuánto da. Ya. Este valor da menos raíz de 3. ¿Ya? Y eso es aproximadamente menos 1,71. ¿Ya? Entonces, el valor de nuestro estadístico observado nos dio que es menos 1,71. Sigamos, vamos al paso 4. Todavía no vamos a hacer nada con este valor, pero ahora va a empezar como lo realmente que es importante en el test de hipótesis, que es la región de rechazo. ¿Ya? La región de rechazo, en general, va a ser de la misma forma en cómo está planteada nuestra hipótesis alternativa, es decir, nuestro H1. ¿Ya? ¿Cuál va a ser nuestra región de rechazo? Primero necesitamos sacar cuál es el valor para empezar a rechazar. ¿Ya? Para sacar nuestro valor, para empezar a rechazar, necesitamos hacer lo siguiente. Vamos a decir, bueno, yo quiero de que el error que yo cometa como al momento de rechazar H0, o la probabilidad de error al rechazar H0, dado que se cumple H0, ojo, este es el error tipo 1, ¿ya? Es decir, yo quiero que mi error tipo 1, es decir, que efectivamente se esté cumpliendo mi hipótesis nula, pero yo la llego a rechazar, sea de alfa. ¿Ya? Entonces, según nuestros datos, ojo, con esto vamos a sacar la región de rechazo. ¿Ya? Según nuestros datos, esto va a ser 0,025 igual a la probabilidad de rechazar H0 dado H0. Ya voy a seguir en otra hoja. P2. Entonces tengo esto. Ya. Esto de acá, ¿qué significa? Que yo rechace H0, dado que se cumple H0, de partida yo les dije de que nuestro estadístico va a distribuir como normal, ¿cierto? Ya, pero eso es siempre que ocurre algo. Entonces, de partida vamos a tratar de interpretar esto. ¿Qué significa rechazar H0? Significa que nuestro estadístico, ¿ya? Va a quedar por debajo de un cierto valor. Este es el valor mínimo donde yo voy a empezar a rechazar. Mínimo valor donde empiezo a rechazar. Dado H0. Ya, entonces rechazar H0 es básicamente que nuestro estadístico haya quedado por debajo de cierto umbral que yo estoy definiendo. Ese umbral, ese valor de C, yo lo voy a calcular con este alfa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es así nuestra zona de rechazo? Es porque nuestra hipótesis alternativa fue, a ver, empecé en la otra hoja. Nuestra hipótesis alternativa fue con un menor estricto. ¿Ya? Si hubiera sido mayor, la zona de rechazo hubiera quedado para el otro lado, y si hubiera sido distinto, la zona de rechazo hubiera quedado con un módulo. ¿Ya? Eh, Ahora, la zona de rechazo, cuando ustedes la definen, la pueden definir de cualquier manera. ¿Ya? Ustedes pueden decir, bueno, yo voy a rechazar cuando P sea menor que 0,1. Eso es una opción. Pero realmente, ¿es buena ese P? ¿Es buena esa hipótesis? No tanto. Entonces uno en general cuando les da valores muy malos, uno va cambiando a H1. ¿Ya? Y eso también está en la clase de la profe. Si es que les cuesta entender esto, ahora estoy más preocupado de que ustedes sigan estos pasos y entiendan más o menos qué es lo que tienen que hacer como básicamente una receta nomás. Entonces, ahora que ya tengo cómo va a ser mi zona de rechazo, debido a que es así H1, voy a tener que calcular C. Ya, como se cumple H0, Z en este caso se aproxima por TCL a una normal. Así que esta cosita de acá, por TCL, yo puedo decir que literal yo tengo una normal 0,1 menor que C. ¿Ya? Entonces, ataquemos este problema.
¿cuál es la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor que C y esto me dé 0,025? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es básicamente ir a ver la tabla y ver qué valor me da esta probabilidad. Entonces, vamos a la tabla. Eh, mm, 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 mm. Tabla de normal estándar. Ya, vemos esta tabla. Ya, de partida les voy a recordar un poco cómo leerla. Eh, Esto es básicamente lo siguiente. Bueno, tengo unas cosas rayadas aquí. No debería haberlo rayado antes, sorry. Ya, la columna de acá es los valores que van dentro. Por ejemplo, z mayor que z chiquitito. ¿Ya? Estos son los valores, el primer valor entero y el primer decimal, y luego vienen los otros decimales. ¿Ya? Y acá, en toda esta grilla, están las probabilidades. ¿Ya? Todo esto, toda esta grilla son probabilidades que se pueden obtener. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente ver dónde se ubica la probabilidad 0,025. Entonces, vamos a nuestra normal estándar y tenemos que buscar nuestra probabilidad 0,025. ¿Ya? Entonces, veamos. Esta probabilidad es 0,5, así que no es. Aquí está como bien alta. Aquí tengo probabilidad de 0,3. Aquí tengo probabilidad como de 1, de 0,1. Y así voy bajando, voy bajando. Y yo quiero llegar a 0,025. Entonces, si se fijan, acá voy en Gonzalo, 0,06, ¿sí? una pregunta. ¿Da lo mismo que esta sea la tabla, pero con cola derecha? Que Sí, da lo ahí sí. mismo. O sea, Sí. es que de partida, fíjate de que. Bueno, sí, sí, sí. Buena observación. Fíjate de que, bueno, en la tabla, nosotros en la tabla vamos a tener las probabilidades de la era encerrada, pero hacia la derecha, ¿ya? Es decir, nosotros estamos viendo cosas de este estilo, como probabilidad de que z sea mayor a cierto valor c, y esto me va a tirar una probabilidad p que va a estar en la grilla. Entonces, esto es lo que se va a pintar, como ese valor de p, ¿ya? Y esta cosita de acá es justamente el valor de C que va a estar aquí metido. Y si se fijan, em, yo tengo hacia el otro lado, tengo la cola pero por la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Es básicamente utilizar la simetría de la normal, que básicamente me dice de que, bueno, la normal es simétrica con respecto al eje Y. Así que esta cosita de acá es lo mismo que estudiar esto. ¿Ya? Eso es por simetría. Entonces, básicamente lo que me está diciendo esto es de que, bueno, si yo tengo la campana acá, ver esta colita de acá es lo mismo que ver esta colita de acá. Tienen en la misma área. Entonces, ya, perfecto. Gracias por lo que acabé de decir, porque quizá no lo habían visto, o creo que ya lo vieron con la profesora, pero hace mucho. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es ver cuánto vale nuestro valor, encontrar nuestra probabilidad, que era 0,025. Entonces, vamos acá, uy, vamos aquí en 0, 0,02, 0,0281, 0,027, 0,026, así, así, así. Y si se fijan, como por acá, ya llegué. Este es el valor que yo quería. Aquí yo tengo el valor. Bueno, tengo la probabilidad. La probabilidad aquí es 0,0256. Y esto es un valor muy cercano a lo que yo quería. Fíjense de que ese es el valor que tengo acá y que se tiene que igualar. Ahora lo que yo tengo que ver es a partir de qué valor se está dando esto. Entonces, para eso me voy a la columna y a la fila del número al cual yo estoy apuntando. En este caso, creo que había un valor más cercano a lo que yo quería. Sorry, el de la derecha. Justamente este es más preciso. ¿Ya? Este es 0,0250, exacto. Así que voy y veo de que a la izquierda tengo 1,9 y arriba el segundo decimal es 6. Así que por lo tanto vuelvo a esto y aquí yo digo de que, bueno, C tiene que ser igual a menos 1,96. ¿Ya? Bueno, eh, ¿entienden básicamente lo que está pasando es que le estoy poniendo un menos delante nomás, ¿ya? Pero ese es el valor.
Así que, ¿qué es lo que va a pasar luego de que saqué el valor? Yo todos los valores inferiores, ¿ya?, a menos 1,96 los voy a rechazar. Entonces, con esto ya tenemos todo listo para concluir. Y con esto vamos a la etapa 5. Y aquí es concluir. 2 puntos. Aquí voy a poner la premisa que voy a utilizar. Ya. Rechazaremos H0 si Z observado es menor que menos 1,96. ¿Ya? Que este es el valor de C que obtuvimos. Entonces ahora recordamos un poco y nuestro Z observado nos dio menos raíz de 3. Y esto es verdad que es menor que 1,96. No. Ya, no, esto es falso. Por lo tanto, como no se cumple la zona de rechazo para Z observado, tenemos que concluir lo siguiente. No hay suficiente evidencia estadística, o evidencia simplemente, para rechazar H0. Y esto es test de hipótesis. Tienen que recordar hacer los 5 pasos que vimos y con eso ya van a estar listos para responder la parte B de la pregunta 3 de la tarea. ¿Ya? Básicamente replicar esto, pero ojo, no es tan sencillo llegar y replicar porque ahí tienen que ver lo que justamente vimos en el resumen, qué estadística ocupar, si es que justamente es de Z, cuando yo quiero estudiar la media, o si es de T, si es que hay muestras pequeñas, y si es que tienen la desviación estándar, ahí ustedes van a tener que elegir con cuál de las dos quedarse. Así que creo que esto les va a servir con un buen approach para responder la pregunta. Para responder la parte A, van a tener que ver las clases de la profesora donde explica más o menos cómo utilizar el error beta. eh, y eso. Ya, a ver, P igual a 0,6 porque aceptaste la hipótesis. No entendí esa pregunta. No sé quién preguntó. Tiene un Oye, punto. Marcelo, ¿te puedo hacer una ¿Sí? pregunta sobre la distribución T? Que caché que pusiste que la S era la desviación estándar muestral, pero ¿cómo se calcula a partir de una muestra pequeña? La desviación estándar muestral, literal sacar como... tiene una fórmula la desviación estándar. Ah, pero es S de veras. Eh, calma. Pucha. Bueno, hay muchas, hay muchas calculadoras que te lo calculan directamente como como la desviación estándar. Pero es esta cosa como así. X. Oh, no me acuerdo cómo era la fórmula como con Marcelo, numerito. ¿Sí? es, Ah, sí, sí, sí. Pero entonces se usa eso para los datos o sea, como a pesar de que estemos calculando la S, ¿también se usa esa misma fórmula? Sí, me acuerdo cuál es. Sí, pero creo, no sé si la profe les pasó como el estadístico que tiene, ¿cómo se llama? Que está insesgado sobre la desviación estándar o sobre la sí, varianza. sí, Ya, es el que estabas escribiendo tú, es esa, ese estadístico, por eso se ocupa para varianza muestral. ya, sí. Ese justamente, bueno, después cuando terminemos la OTS les voy a subir cuál era el estadístico para no perder tanto tiempo, porque igual quiero subirle el material bien rápido y en un curso les subo cuál era el estadístico que vamos a utilizar, ¿ya? Marcelo, Pero buena pregunta, deja anotarlo, lo voy a anotar aquí en mi cuadernito. Ya, bacán, gracias. Sí, pregunta. Marcelo, sí, yo tengo una pregunta, es que ayer estaba haciendo la tarea y estaba tratando de ver algunas resoluciones de ejercicio y hay algo que como que no me cuadra, que no logro entender de esto del test de hipótesis, que eh, bueno, ya tenemos nuestra zona de rechazo, pero Sí, tenemos que alfa también representa como es una probabilidad de cometer un error. exacto. Entonces, como cuando estamos dentro de la región de rechazo, en este caso de la cola izquierda ahí, como de la dibujada en la campana, Sí, estamos como en la zona de cometer un error, ¿o no? exacto. Entonces,
¿por qué la rechazamos si como que estamos en la probabilidad de cometer un error? Como que no sé si no sé si me explico bien. Ah, ya, pero, ya, sí, sí, mira, tú tienes que entender aquí de que, por más de que esto sea una probabilidad y que tú estés evaluando una probabilidad, esto de acá es un evento. Cuando tú estés bajo una variable aleatoria, tú vas a preguntar, tú Z, ¿eres menor que C? Y te va a decir que sí o que no. ¿Cachai? Esto es una respuesta como de sí o que no, y está ahí literal haciendo como una fórmula en la lógica para ver la probabilidad. ¿Y quiénes son? Ahora tú estás preguntando ya, mi probabilidad es tanto, sí, bacán, pero ahora tú querés ver quiénes son los como malditos valores de Z que aportan para que esto exista, para que mi error exista. ¿Ya? Entonces, tú vas y preguntas, ya, ¿quiénes son los Z que hacen que se genere esta probabilidad? Entonces, para eso, tú dices, bueno, son los Z que están por debajo de este valor C, y ese valor C era el que calculamos acá, y después tú dices, bueno, si mi observación está dentro de esos malditos valores que hacen de que este valor de probabilidad exista, tengo que rechazar, porque aporta a la probabilidad. No sé si se entendió más ahí. Ya, sí, ahí lo entiendo un poco más, como que sí. ¿Ya? Pero igual es como extraño que, que uno ahí en esa probabilidad ponga que está dado que H0 sí se cumple, ¿o no? Ah, no, es Como, que esta es la probabilidad como, si tú no pones esto, si tú no pones el H0, tú estás diciendo, bueno, en realidad no hay error. Tú estás estudiando simplemente eh, una probabilidad, ¿cachai? Y tú ujú, bastaría con, de hecho, creo que de esta línea a esta línea no podéis pasar. Ya no me acuerdo muy bien cómo eran los pasos lógicos como para llegar y decir como, bueno, Z sí, efectivamente se convierte en una normal, eh, porque igual esto es bastante materia para entender como de esta línea a esta línea. Y no ujú. tenemos, al menos con el curso, como esta última semana no hemos visto mucho de eso. Pero de acá a acá hay una justificación que es por TCL y tiene que ver con esta hipótesis. Ahora, ¿para qué nos sirve poner esta hipótesis? Básicamente para decir dónde está el error, ¿cachai? Ujú. Porque si no lo ponemos, eh, ¿qué puedes decir tú a partir de esta probabilidad? Es simplemente tú estás evaluando como unos valores por debajo de C, pero no estás Claro. viendo nada más, ¿ya? Es como Eh, para anotarlo nomás. claro, porque si te fijáis, el H0 no afecta ni a C ni a Z, porque Z ya desde un comienzo nosotros sabíamos de que iba a distribuir normalmente porque sabemos de que hay hartos datos, ¿ya? Pero la justificación más elaborada creo que era como ya, por TCL esta cuestión ¡puf! Converge a una normal estándar, ¿ya? Pero eh, Ok. ah, voy a estudiarlo bien y te lo voy a responder, probablemente durante hoy o mañana, pero para responder la pregunta, esto está listo, ¿cachai? Como para lo que te interesa de la tarea quizá o las evaluaciones, esto es más que suficiente. Pero buena pregunta eso, también lo voy a anotar. Y si se fijan, esto también tiene mucha relación con los intervalos de confianza que ustedes estudiaron. Perfectamente esto, bueno, esto también genera un intervalo de confianza, como de menos infinito hasta C, ¿ya? Por así decirlo, ¿ya? En realidad, bueno, no están así tampoco, pero en realidad los intervalos de confianza con la hipótesis son realmente lo mismo, ¿ya? Hay un capítulo del libro, que creo que es el 10.5 del Wackerly, en donde hablan sobre la relación que hay de intervalo de confianza con los test de hipótesis. Por ejemplo, si tú después de un intervalo de confianza tú llegas a de que M tiene que pertenecer entre 200 y 201, y tú tienes no sé, tú tienes una hipótesis H0 que dice de que mu es igual a 200, no sé, 200,9, y H1 te dice de que mu es mayor que 200,9. Aquí uno podría decir, bueno, en realidad música cayó dentro de esto según mi intervalo de confianza, así que no puedo rechazar esta cuestión, como que estoy muy al borde. Entonces, en realidad, los intervalos de confianza y test de hipótesis es casi lo mismo, solamente que test de hipótesis como que te lleva un algoritmo o cierta receta como para decir algo. Ya los intervalos de confianza son más que nada como para decir, bueno, con esta confianza yo sé de que mi valor mu está entre tanto en tal rango.
Pero esto es básicamente una receta y te permite rechazar o no rechazar algo. Eso, ¿dudas con algún paso? Yo ¿Mm? tengo una duda cuando uno lee la tabla, o sea, sí, la tabla de la normal estándar. Sí, eh, voy a que copiar esta tabla y la voy a llevar a otra página. ¿Ya? ¿Sí? si uno calcula la probabilidad del área achurada, el z no debería ser menor a menos c. ¿Cómo? A ver, ya, esta es la probabilidad, llamémosle P. Entonces, probabilidad de Z, P. Exacto, y esa probabilidad sería de z mayor al z minúsculo, ¿no? Esto mayor a Z minúsculo, ¿sí? Y de ahí tendría, dado que la probabilidad vale 0,025, hay que buscar los valores, ¿no? Sí. Y creo que era este de acá. Ahí está. Pero fíjate de que, bueno, si yo lo traspaso para acá, esto es simétrico. Entonces, por ejemplo, cuando tengo menos Z, esta área achurada también vale P. Claro. ¿Ya? Y básicamente eso. Entonces después vaya a tener que buscar como qué valor está tu probabilidad y dependiendo de qué lado estéis viendo, le ponía un negativo o no. Pero siempre es como, siempre vaya a jugar con, dependiendo de la tabla que te dicen, si es que estáis viendo la cola derecha o la cola izquierda, o incluso hay cosas donde te muestran como, no sé, área achurada entre medio y es más difícil leerla, pero dependiendo de lo que te diga como la tablita, tú vas a tener que interpretarlo de tal manera. Por ejemplo, no sé, la tabla de T-Student también es de cola derecha según el libro, y lo único que bastaría es como estudiar, bueno, los grados de libertad y después te paráis en el valor de alfa medios que te dicen, o de alfa en este caso, sí. La que es rara es la chi cuadrado, ¿ya? Porque hay dos tablas y bueno, esta como que no existe una cola como para la izquierda en realidad, como súper rara porque de partida no es simétrica, y también una de las cosas que quiero ver ahora con la pregunta uno. Y eso es un test de hipótesis y básicamente lo que ustedes tienen que hacer en la tarea es esto mismo, pero ojo, eligiendo bien el estadístico. En el libro y creo que en los apuntes de la profesora hay ejemplos como de estadísticos con lo que ustedes van a tener que hacer. Si es que no les convence usar Z, van a tener que ver por qué y van a tener que explicar por qué. Y bueno, ahora, no sé, pasemos rápido a la pregunta 3 porque es cortita y de ahí nos vamos. Yo creo que igual voy a tratar de terminar la pregunta 1 aquí, aunque ustedes son libres después de terminar la P3 porque las clases deberían durar una hora, pero yo voy a seguir con la pregunta 1 para llegar y subirla al tiro nomás, para que después no deberle nada y además que se va a acabar el semestre pronto. Entonces, hagamos la pregunta 3 y después de esto son libres para irse, el que quiera quedarse se queda para la pregunta 1. Entonces dice, un director de un cierto colegio afirma que los estudiantes del colegio son más inteligentes que el promedio. ¿Ya? Una muestra aleatoria de los IQ de 30 estudiantes tienen un promedio de 112. Entonces, vamos anotando los datos. N es 30. El promedio, es decir, mu, es 112,5. Y dice el promedio del IQ de la población es de 100. ¿Ya? Ojo, este mu, ¿a qué se refiere con esto? ¿Ya? Quiero que me ayuden. Tiene un promedio de 112,5 y el promedio IQ de la población es 100 y la división estándar es 15. ¿Ya? ¿Este mu a qué se refiere? O este promedio. Tengo dos mus. Vamos a tener que identificar cuál es cuál. ¿Ya? En general, cuando dicen que a partir de cierta muestra, ¿ya? Yo pude obtener un valor promedio, digamos en este caso mu, este mu de acá yo no lo voy a escribir como mu. Por favor no lo hagan y escríbanlo como el promedio de la más. Es decir, es el valor prácticamente como es la muestra, o sea, es la media muestral. ¿Ya? Media muestral. Y esta es la media real. ¿Ya? Y además dice que la desviación estándar
es 15. Ya, y esta es la desviación estándar real. Ya, ahora démosle. Dice, si bien hay pocos datos, uno puede usar la tabla normal junto a su respectivo estadístico en este caso. ¿Por qué? Entonces, de partida, ¿por qué? Porque si uno ve, tengo 30 datos. Me voy a la tabla tstudent y estoy llegando al final, claramente casi al último dato, el que dice inf. Bueno, en realidad, por los grados de libertad voy a estar parado en 29, pero estoy muy al borde de terminar. ¿Ya? Así que en realidad tengo hartos datos entre comillas. Esa es una de las explicaciones. Y además es que me dan la desviación estándar real. Es por eso de que puedo utilizar Z. ¿Ya? Entonces, tengo hartos datos, lo voy a poner así. Estos datos. Casi terminando con los grados de libertad de la tabla de TStudent. Con los grados de libertad de TStudent. Y además tengo sigma real. Entonces, en este caso, a pesar de que tengo poquitos datos, voy a utilizar Z. ¿Ya? Esto es uno de los casos en donde uno puede utilizar Z. Pregunta B dice, ¿hay suficiente evidencia que respalde la afirmación del director? Veamos. Tenemos que hacer el test de hipótesis, ¿no? Entonces, para eso, vamos a seguir los pasos igual que antes, y el primer paso era definir la hipótesis. Vamos a definir H0. ¿Qué es H0? Bueno, en este caso voy a decir que la media, ¿qué media? Muestral. No. En general, Casi. las pruebas que uno hace sobre la media real, la poblacional, ¿ya? Porque la media muestral va siempre a variar dependiendo de la muestra que tú elijas. Las pruebas son siempre de los datos más generales de tu distribución. ¿Ya? Es porque tú estás tratando de probar algo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero probar de que la mayor cantidad de gente en la calle hoy en día es menor, tiene menos edad que, no sé, 60. ¿Ya? Por ejemplo, tú salís a la calle y le preguntáis justo a una persona que tiene más de 70. ¿Ya? Eso no vendría siendo como tu hipótesis. ¿Ya? Tú vas con un papel y tú quieres probar ese papel. ¿Ya? Tú quieres probar esa proposición lógica. Entonces, en este caso, yo, yo me la juego de que la muestra, o sea, de que la media real es 100. ¿Ya? Entonces, esto es justamente lo que yo quiero probar. ¿Ya? O qué tan real es en esta muestra. ¿Ya? Si bien los datos dicen como el promedio Q de la población es de 100 y con desviación estándar 15, hay alguien de que no está creyendo esto. Entonces vamos a probarle de que efectivamente tiene que creer, o en este caso, bueno, sí, tiene sentido de que su muestra es más inteligente que la población total. Entonces yo me la estoy jugando de que no, en realidad todos, absolutamente todos en la población tienen un IQ de 100, a pesar de que en esta muestra de 30 estudiantes eh, dicen que tienen 112,5. ¿Ya? Entonces, ahora H1, yo voy a poner, ¿qué cosa? Puedo poner menor que 100 y puedo interpretarlo de la forma en que yo quiero, o puede ser mayor que 100 y lo interpreto como yo quiero. En este caso nos vamos a quedar con mayor que 100 para literal llegar y decir, sí, estoy en la zona en donde el director del colegio tiene razón, por ejemplo. ¿Ya? O sea, tiene razón entre comillas. Recuerden de que el test de hipótesis no es como para afirmar algo, es simplemente para rechazar o no rechazar una idea, pero esto no lo vuelve verdad. Es simplemente como hacer una prueba para dejar de pensar algo o para dejar de creer en algo. Ya. Fíjense que en la pregunta no nos dicen un alfa. Así que nosotros lo vamos a inventar. Entonces, bueno, mi prueba la haré con un 5% de fallo.
¿ya? Eso es que alfa sea 0,05. Esto perfectamente ustedes pueden decir, bueno, mi prueba la voy a hacer con 10% de fallo. Yo elegí 5% porque en general los datos son bien fáciles de sacar. Raro sería que ustedes elijan alfa igual 50%. Nadie querría un estudio que diga, no sé, que el 50% de las veces falla, ¿ya? En general, el alfa tiene que ser pequeño. En general tiene que ser menor que 10%, ¿ya? Así que atentos con eso, si es que alguna vez hacen un estudio ustedes. Ya, paso 3, lo que tenemos que hacer es elegir estadístico. Entonces, en este caso, es bien fácil el estadístico que vamos a ocupar porque nosotros ya dijimos en la parte A de que efectivamente tenemos los datos suficientes, tenemos suficiente muestra como para decir, bueno, voy a utilizar Z. Entonces, elijo Z igual a X barrita menos mu dividido en sigma real dividido en raíz de n. Todo esto va a distribuir como una normal 0,1, ¿ya? Recordemos eso. También veamos cuánto vale el Z observado. Y el Z observado de partida en la población es 112,5. Menos mu, que nosotros estamos diciendo no, que son 100. La desviación estándar. La desviación estándar según el problema era 15 y la cantidad de muestras es 30. ¿Ya? Todo esto da aproximadamente 4,56, según mis cálculos, según la calculadora. Ya, entonces ahora vamos. Esta es la pregunta 3. Y seguimos. La parte 4 dice, estudiar la región de rechazo, que en general se le coloca RR. Y veamos. Aquí decimos, bueno, como H1 es de la forma mu mayor que un mu 0, ¿ya? Recordemos de que esto era mu mayor que 100. Nuestra región de rechazo es equivalente. Nuestra región de rechazo es, vamos a empezar a rechazar a partir de un valor de C. De un valor C que lo vamos a calcular ahora con nuestro alfa. Entonces, con esto vamos a seguir. Vamos a imponer que alfa tiene que ser igual a nuestro error de tipo 1. Bueno, lo voy a colocar así, error tipo 1. Esto es una sintaxis muy mala, pero creo que sintaxis mala, en realidad lo que deberíamos poner acá es lo siguiente, directamente la sintaxis que queremos. Rechazar H0, dado H0. Lo voy a dejar aquí esto por si acaso. Y vamos copiando todo nomás, como lo hacíamos antes. Y acá esto, bueno, vamos a quedar con una normal 0,1 mayor que C. Y finalmente lo que hago es estudiar cuando mi normal 0,1 me da probabilidad igual a 0,05. Yo elegí 5%. Y acá estamos. Entonces vamos a la tabla, que ya la tengo súper como rayada, pero aquí la puse de nuevo. Entonces vamos a la tabla y queremos de que encontrar la probabilidad de 0,05. Veamos, po. ¿Cuándo esto da 0,05? Entonces vemos, ya, aquí voy en 0,1, 0,09, 0,08, 0,06, 0,05. Ya, perfecto. Yo quiero llegar a 0,05 exacto. Voy bajando, voy bajando, voy bajando. Puede ser acá o puede ser acá. Aquí ustedes tienen que decir con cuál se van a quedar, porque esto, bueno, son decimales, ¿ya? O perfectamente se pueden quedar con el promedio, ¿ya? En este caso yo voy a elegir, bueno, el de la izquierda, no sé. Este de acá, voy a truncar el valor.
Así que me voy a quedar con 1,6 y me voy a quedar con este de acá. Da lo mismo, ustedes van a tener que elegir entre este decimal o el promedio, pero tienen que clarificarlo. Así que el valor de C en este caso es 1,6 y con el segundo decimal 4. Marcelo, ¿Sí? una pregunta. En teoría el alfa cuando no lo dan en el enunciado, uno se lo escoge, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Tú Mientras te lo sea escogí. lo suficientemente pequeño. Sí, po. Eso era justamente lo que yo estaba diciendo al comienzo, de que el alfa no puede ser grande, ¿ya? Y si tú tienes que ponerlo, eh, es de tal forma de que el alfa sea chiquitito. Puede ser 10%, puede ser 5%, puede ser 2,5, puede ser 1, ¿ya? El tema con números más chiquititos es de que quizá no haya tanta información y tu intervalo sea bien rasquita. Entonces igual hay que tener cuidado con eso. A ver, ya. Ya. Sorry, que estaba leyendo el chat, que se me había pasado eso. Qué bueno que resolviste tu duda. Ya. Entonces, ya. Tengo este valor de C. Perfecto. Y ahora vamos al paso 5, en donde vamos a tener que decir si es que rechazamos o no rechazamos H0. Entonces, ahora comprobamos. Comprobamos. Rechazaré H0 si Z observado es tal como esta forma. Es mayor que C. ¿Ya? Entonces, recordemos cuánto daba Z observado. 4,56 dije yo. ¿Y esto es mayor que 1,64? Sí. Por lo tanto, en este caso voy a rechazar H0. Debo rechazar H0. Es decir, en este caso sí había evidencia suficiente para rechazar H0. ¿Qué significa esto? Como en el enunciado, nosotros descartamos esto, rechazamos esta hipótesis, nos quedamos con H1. Pero no es que H1 sea verdad, es de que no, es que básicamente la persona que dijo esto puede seguir pensándolo, ¿ya? A menos de que llegue otra persona con más evidencia estadística y le diga, no, en realidad no funciona así. ¿Ya? Así que sí, claramente el promedio de los estudiantes de este colegio está por sobre la población total. Pero es como la idea en sí, ¿ya? No es que sea verdad, pucha, es bien difícil decirlo. Básicamente se rechaza esto y el director sí puede pensar de que sus estudiantes son más inteligentes que el promedio de la población. Eso. ¿Dudas? Ya, bacán. Bueno, el que quiera irse se puede ir porque ya terminamos la hora de clase. Y si no, bueno, yo voy a terminar la pregunta 1 para llegar y subirle el video hoy día mismo. También junto con los apuntes y con la pauta detallada que tengo aquí en mi cuaderno. Así que eso, ¿ya? El que quiera irse se puede ir. Y con lo que ya vimos ya pueden resolver la pregunta 3 de la tarea. Eso sí, tengan cuidado con todo lo que vimos, los pasos, elijan bien el estadístico y justifiquen los pasos que están haciendo. Así que vamos a ir más rápido. Dice, la intensidad o brillo aparente de una estrella medida en un instrumento adecuado se modela como una variable aleatoria normal con ambos parámetros desconocidos. Al tomar una muestra de 25 datos, usted obtiene un promedio de 204,5 y una desviación estándar muestral de 7,2. ¿Ya? Ahora dice un intervalo encuentre un intervalo de confianza para la media al nivel del 90%. Entonces, esto básicamente es lo que ustedes hicieron con Emir. Entonces, sigamos lo que hicieron con él. Básicamente ustedes tienen que encontrar primero la más. ¿Ya? Yo tengo la más, que es de las estrellas, en este caso. Tengo x1, así hasta x, ¿cuántas estrellas son? 25. Tengo 25 datos, ¿ya? Entonces, de partida tengo pocos datos, ¿ya?
tengo de que esto es una más, en donde cada una de ellas distribuye como una normal, con ambos parámetros desconocidos. Es decir, tengo mu y sigma, que en realidad no sé cuáles son. Tengo una muestra, o sea, tengo una media muestral, lo voy a poner así, muestral, que es igual a 204,5, y tengo un sigma muestral, que es igual a 7,2. Con esto me dicen, encuentro un intervalo de confianza para la media al nivel del 90%. Entonces, fíjense de que ya, tengo 25 datos. Tengo una desviación estándar que es muestral, no tengo la real. Entonces, tengo pocos datos y no tengo mucha certeza de los datos que tengo. Así que lo que vamos a utilizar es la tabla T-Student, ¿ya? En vez de usar la normal. Entonces, como vamos a utilizar la T-Student, vamos a tener que usar el estadístico de T-Student. Entonces, utilizamos el estadístico T, igual a lo siguiente, donde este mu es el real, ¿ya? Este es el mu real. Veamos, antes de empezar a manipular toda esta información, vamos a ver qué es lo que queremos obtener, ¿ya? Nosotros queremos básicamente decir como, bueno, yo quiero encontrar un intervalo que sea algo de este estilo. Quiero que mi estadístico T se encuentre en un intervalo A, B, para después decir, bueno, tengo un intervalo A, B. Bueno, no, en realidad no es tan así esto. Yo de aquí voy a decir lo siguiente. Quiero partir de acá, decir, bueno, yo quiero un nivel de confianza de 90%, quiero que T esté entre un intervalo A, B, y esto lo voy a manipular de tal forma para que mu me quede en un intervalo A', B', y después decir, bueno, mu vive en este intervalo con un 90% de probabilidad, pero a partir de esta cosita que tenemos acá. ¿Ya? Eso es como lo que vamos a hacer en intervalos de confianza y eso siempre se hace. Entonces, para encontrar este A y B, tenemos que utilizar la tabla T-Student y vamos a utilizarlo con este valor de 90%. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es definir cómo vamos a trabajar para llegar a esta cosita. Esto es lo que nos interesa. Entonces, vamos a decir, bueno, de partida vamos a usar lo siguiente. T es simétrico. ¿Ya? Es la misma simetría que tiene la campana de la normal. ¿Ya? Es exactamente la misma simetría. Todas las propiedades de Z se cumplen en T porque es básicamente la misma simetría. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, cuando ustedes están viendo como que T es mayor que C, esto es lo mismo que la probabilidad de que T sea menor que C. Creo que era esto, ¿no? Dejen ver mi hojita. Sí. También tengo otra propiedad que dice de que la probabilidad de que el módulo de T sea mayor que C, esto es igual a 2 por la probabilidad de T mayor que C. Y tengo otra también, que es esta de acá. Esto es... así y así. Entonces tengo todas estas propiedades y vamos a intentar encontrar primero esta cosita para ir pivoteándolo. Ya. Imponemos confianza. Eso es lo primero, para encontrar un intervalo de confianza. Voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar sobre un intervalo simétrico. Es decir, yo al principio voy a decir que T pertenece en un intervalo de tal forma que sea menos C, C. ¿Ya? Bajo efectos de una campana, bajo efectos de una campana esto vendría siendo algo como del estilo así. Aquí está menos C, aquí está C, y todo esto yo voy a barrer. ¿Ya? Entonces yo quiero de que al encerrar mi campana entre menos C y C, yo encierre el 90% de mi campana, que justamente este es el nivel de confianza. ¿Ya?
Voy a seguir en otra hoja. Ahora que tengo cómo trabajar, vamos a ocupar las propiedades que vimos para transformar esto, y esto va a quedar como 1 menos 2 probabilidad de t mayor que c. Era así, ¿o no? A ver, creo que lo puse mal. Al revés. Es 1 menos 2 por la probabilidad de esto de acá. No, ahí, 90%. También me equivoqué, esto es así. De hecho, me equivoqué en toda esta cuestión que puse, po. Ya, bueno, esto de acá, no lo pesquen, ¿ya? Filo. Vamos a utilizar el complemento de la propiedad de arriba. Sorry por eso. Ya, estamos usando esta propiedad. Ya, usamos complemento y sobre eso usamos esta propiedad. Y nos queda esto, después vamos a poder despejar y nos va a quedar lo siguiente. Y después esto nos va a quedar así. Perfecto. Ya, sorry por tanto atado, que hace tiempo no veía esto de esta igualdad y la acabo de buscar. Ya. Entonces, ahora que tenemos este dato, vamos a encontrar el C. Entonces, vamos a nuestra tabla tstudent y vemos los grados de libertad que tenemos. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Como tenemos, en este caso, n igual 25, nuestros grados de libertad son 24. Voy a borrar esto de acá. Entonces, de partida, el dato que tenemos que sacar tiene que estar en esta fila de acá. ¿Ya? Entonces ahora vemos, y nosotros tenemos que el valor que estamos estudiando es 0,05. Entonces vamos a nuestra tabla tstudent, y el área encerrada me dice de que es alfa, y el t sub alfa es justamente el valor donde empieza a barrer esa área. Entonces, en este caso, nuestro alfa va a valer 0,05. Todo esto va a cambiar dependiendo de la tabla. En general, hay algunas tablas que ocupan alfamedios para referirse al valor, pero ahí ustedes tienen que ver la tabla. En general está la tabla del libro que ocupamos y la tabla del Wackerly. Ustedes la pueden buscar ahí como en los anexos. Entonces, nos vamos a referir a esta columna hasta pillar acá. Entonces, el valor que vamos a utilizar es este de acá, el 1,711. Nos devolvemos y decimos de que C vale 1,711, y ahora con esto vamos a trabajar. Dejen dar vuelta a la hojita para ir guiando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Con esta información que tenemos, vamos a empezar a trabajar de nuevo con esta cosita de acá. Recuerden de que esto era igual a 90%. De aquí vamos a trabajar, vamos a ir moviendo variables hasta despejar mu, y así encontrar el intervalo de confianza que queremos. Esto de acá va a pasar a ser, bueno, probabilidad de menos c menor o igual que t. Voy a deshacer el módulo. ¿Ya? Y esta cosita la voy a dejar de lado mientras. Para que no los confundan. Voy a deshacer el t. Y aquí voy a ir moviendo todo para despejar este mu. Ya, necesito despejar ese mu. Entonces, bueno, les voy a decir cómo queda el despeje nomás para que ustedes no pierdan tanto tiempo.
pero en general siempre este despeje es igual. Ya. Aquí ustedes lo que van a hacer es reemplazar los valores. Y esto era así. El C es el valor que nos dio, que es 1,711. El S es la desviación estándar muestral, que es 7,2 según el enunciado. Raíz de n es raíz de n, que es 25 en este caso, más x barra. X barra es la media muestral. Y aquí simplemente repetimos los valores. Y tenemos esto. Ya, finalmente, si ustedes logran completar todo esto, les va a quedar 202 menor o igual que mu, menor o igual que 206,9. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos concluir de que mu va a pertenecer al intervalo 202,206,9 con 90% de confianza, porque fue justamente con esa probabilidad la que empezamos a trabajar el intervalo. Y listo. Si se fijan, es idéntico a sacar el intervalo de confianza para z. Lo único que cambia es la distribución que estoy ocupando. ¿Dudas con esto? Ya, bacán. Ya. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración o quiero hacer un disclaimer sobre acá, para adelantar pega después para la siguiente parte. Todo intervalo de confianza para mu se va a escribir así, todo, ¿ya? ¿Qué largo tiene este intervalo? El largo de este intervalo, si se fijan, es, bueno, yo tengo un x barra como situado en el centro, y yo me muevo para acá como en menos cs raíz de n, y después yo me muevo para acá en cs raíz de n. Así que el largo del intervalo va a ser igual a 2 veces cs raíz de n. ¿Ya? Es básicamente si ustedes logran como restar este valor menos este valor. Solamente lo hice esto para adelantar trabajo. Y eso. Uy, ahí sí. Terminemos al tiro con lo que nos queda. Y bueno, vamos a hacer la parte B ahora, que habla sobre un intervalo de confianza para sigma. Ya, vamos a hacer exactamente lo mismo para sigma, pero en este caso, o sea, para sigma cuadrado, vamos a utilizar el siguiente estadístico. Hay un solo estadístico para varianzas, que es este, u igual a n menos 1, s cuadrado, dividido en sigma cuadrado. Ya, este de acá es el sigma real, ya que no lo conocemos, es decir, en nuestro intervalo de confianza es lo que vamos a tener que despejar para llegar a como encerrarlo entre dos cotas. Ya, esta cosita de acá va a distribuir como chi cuadrado, ¿ya? ¿Y con cuánto grado de libertad? Porque chi cuadrado también tiene grado de libertad. Va a ser con n menos 1 grado de libertad. Es decir, en este caso, como tengo 25 datos, va a ser sub 24. Es decir, aquí grados de libertad igual 24. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, ¿ya? Queremos encerrar primero a U en un intervalo de la forma A, B, pero fíjense que en la parte anterior nosotros ocupamos de que la campana era simétrica, entonces básicamente ocupamos C y ocupamos menos C porque era simétrica. Así que solamente necesitamos un valor y después lo replicamos para la izquierda con un negativo. En este caso, chi cuadrado no es simétrico, no tiene nada de simétrico. Fíjense cómo es. Así que en realidad no nos sirve. T-student es bonito y podíamos hacerlo. Para realizar un intervalo de confianza para chi cuadrado, lo que uno hace es otra cosa. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar estos A y D aquí y voy a imponer esto que fuera 90%. ¿Ya? Voy a aplicar complemento
a la igualdad de arriba, y esto me va a quedar 1 menos la probabilidad de ¿qué cosa? Bueno, voy a cambiar las letras para que calcen con la pauta. En la pauta ocupé C y D, para que después vean, bueno, no esto, sino la pauta detallada. Ya. ¿Qué pasa si yo niego esto? De partida, este menor igual se rompe y esto se transforma en un mayor. ¿Ya? Y como aquí tengo una desigualdad como doble, por así decirlo, la desigualdad doble básicamente es una desigualdad, conjunción, así como el operador y, lógico, la otra desigualdad. Así que voy a tener un O y la otra desigualdad. Así que esto me va a quedar que U es más chiquitito que C, o U es más grande que D. Y esto tiene que ser igual al 90%. ¿Ya? Entonces, sigamos. Esto va a quedar de la siguiente manera. Voy a despejar, voy a mover las cositas a los lados, y esto va a quedar de la siguiente manera. U va a ser menor que C, y ahora, este O en realidad es una unión, ¿ya? Y estos dos casos, como uno puede asumir que C es mayor estricto que D, porque estamos buscando un intervalo, estos dos casos son disjuntos. Como yo tengo una unión disjunta dentro de una probabilidad, esto pasa directamente a ser una suma. Entonces voy a obtener lo siguiente. Moví todos los números y me quedó esto. La probabilidad de que U esté por debajo de C más la probabilidad de que U esté por encima de D es 0,1. Ahora, para encontrar C y D, lo que uno hace ahora es usar lo que se llama simetría de probabilidad. Cuando yo tengo dos probabilidades sumándose, voy a imponer de que sean iguales, solo con el objetivo de calcular estos valores que son cotas. Entonces de aquí digo simetría de probabilidad, y lo único que voy a hacer con esto es de que le voy a asignar el mismo peso a ambas probabilidades. Y aquí es donde uno se zafa de no tener la simetría. Entonces, de aquí yo digo de que la probabilidad de que U esté por debajo de C es 0,05, y de que U esté por encima de D también es 0,05, y aquí empiezo a jugar. Fíjense que nuestra tabla chi cuadrado es de cola superior, es decir, nos interesa eventos de la forma x cuadrado mayor a un número, no sé, gamma, ¿ya? Así que tratemos de dejar todos los eventos que tenemos en las probabilidades como un mayor a algo. Volvemos y vemos de que esto ya lo cumple, pero C no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Complemento. Y esto de acá va a pasar a menos C igual a 0,95. Aquí. Voy a dar vuelta a la hojita. Ya. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya. Aquí claramente cometí un error al poner el negativo. Ya. Fíjense de que x cuadrado siempre, absolutamente siempre, ¿dónde está? Aquí, chi cuadrado siempre es positivo. ¿Ya? Chi cuadrado en general es como el cuadrado de una normal, por así decirlo. Siempre va a ser positivo. Y acá, ¿cómo me zafo de esto? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es simplemente considerar como la cola superior, considerando C como el valor que quiero, ¿ya? Y esto, eh, ¿por qué es así? Quiero que me digan por Solo, qué es así. ¿no sería solo 1 menos probabilidad de que U mayor que C? Igual a 0,95. ¿Cómo? O sea, el típico complemento de 1 menos, pero la probabilidad es negada. O sea, Ah, son ah, variables. sí, 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 de veras, estaba pensando en la normal. Sí, sorry. Toda la razón. Sorry, estaba pensando que esto era normal. Esto es 1 menos el evento contrario. Y el evento contrario es... Sí, gracias por la salva que me pegaste.
El evento contrario es esto. Bueno, puede ser mayor o igual, pero recordemos de que en una distribución continua el igual no aporta en nada. Y esto es 0,05. Y esto de acá pasa a ser lo que justo quería. Sorry. Que estoy un poco cansado. Bueno, como todo yo creo. Ya, ahí sí. Ya, perfecto. Gracias por la salvada olímpica que me hiciste. Entonces ya, tengo los dos valores como yo quiero, que son de cola superior, según la tabla chi cuadrado. Y ahora simplemente voy a buscar los valores. Ya, ¿cuánto vale el valor de D? Yo necesito saber qué valor tengo que meterle dentro del evento para que me dé probabilidad 0,05. Ya, entonces voy a chi cuadrado y veo, y el numerito de abajo va a representar la probabilidad encerrada. Ya, entonces voy aquí, tengo ¿cuánto grado de libertad? 24 porque son 25 datos, siempre los grados de libertad son uno menos que la cantidad de datos, y obtengo de que para obtener 0,05 de probabilidad necesito este valor, 36,41. Entonces vuelvo, y el valor de D tiene que ser 36,41. ¿Ya? Ahora hago lo mismo para el valor de C, y necesito encontrar un valor para que al evaluarlo en la probabilidad me dé 95%. Entonces voy a chi cuadrado y veo, y el numerito de abajo representa esto, así que veo el que tengo acá, que está encerrado ya, veo los grados de libertad y este me dice 13,84. Entonces voy y el valor de C es 13,84. Perfecto. Ahora tengo mi valor C y D. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con estos? Vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Y yo partí de la siguiente proposición. Yo quería de que mi estadístico U esté encerrado entre C y D con una probabilidad de 90%. Entonces, vamos a continuar con esto. Y de acá, simplemente voy a trabajar con el lado izquierdo de la igualdad de arriba. Y voy a despejar la desviación estándar. Entonces, de acá yo digo n-1. Estoy reemplazando por si acaso. Ya, esto fue lo primero que escribimos, cómo era el valor de nuestro estadístico. De acá yo voy a despejar cuál es el valor de sigma cuadrado. ¿Ya? Entonces, al despejar el valor de sigma cuadrado, les voy a decir cuánto da nomás el despeje. No, de acá. Uy, ¿qué hice? Creo que me alejé y borré. De acá es sigma cuadrado menor o igual que n-1 s cuadrado d. Ya, ahí está despejado. Esto es igual. Al evaluarlo todo esto, al reemplazar los valores, esto me queda 34,18 menor o igual que sigma cuadrado menor o igual que 89,93. Finalmente, ustedes dicen, bueno, sigma cuadrado, es decir, la varianza, pertenece al intervalo 34,18, a ver, de aquí, coma, 89,83 con 90% de confianza. Ya. Y este es el intervalo de confianza y así se hace para los chi cuadrados. Los tres hipótesis para chi cuadrado se hacen igual, ¿ya? Es replicar esto mismo, es encontrar valor en la tabla, etc. Las cositas que quedan ahora son bien cortitas. Tratemos de hacerla al tiro. Y sorry si es que me alargo demasiado, pero quiero terminar al tiro. Si es que quieren irse, se pueden ir. Pero esto era lo interesante de la clase de hoy día, utilizar el intervalo de chi cuadrado. Así que si quieren irse, pueden irse. Ya vieron todo lo que hay que ver. Y veamos lo siguiente. Sigamos con la pregunta 1 y ahora vamos a la parte C. La parte C me dice que usted se da cuenta que las especificaciones técnicas del instrumento de medición indican que la varianza real de la medición es 49. Encuentre un nuevo intervalo de confianza para la media al nivel de 90%. ¿Cuál es la diferencia ahora? Yo sé que sigma cuadrado real
era 49. ¿Ya? Bueno, con esto yo sé de que sigma es 7. Como yo sé sigma real, independiente que yo tenga los 25 datos iniciales que me hacían de que yo ocupara el tstudent, ahora como yo sé el sigma real, voy a ocupar z. ¿Ya? Ahora tengo las condiciones para ocupar z. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir, bueno, mi estadístico z va a ser igual x barrita menos mu sigma raíz de n. ¿Ya? Esta cosita va a distribuir como una normal 0,1 por TCL. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tratar de encerrar nuestro z en un intervalo simétrico a un nivel de 90%, que es 0,9. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en la parte 1, y nosotros llegamos a que tenemos lo siguiente. De lo anterior podemos inferir, de esta igualdad podemos inferir de que se tiene lo siguiente. En vez de atraparlo entre c, podemos decir de que esto está mal. Ahí. De que z es mayor que c igual a 0,05. Y aquí se repite exactamente lo mismo que para el tstudent, ¿ya? Solamente que lo único que va a cambiar es el valor de c. El valor de c ahora, si lo buscamos en la tabla normal, tenemos que buscar la probabilidad de 0,05. Es este o este, cualquiera de los dos. Nos podemos quedar con cualquiera. Ustedes eligen. Voy a quedarme con 1,64. Entonces de aquí yo digo esto de acá. Y ahora digo lo siguiente. Bueno, yo partí de esta premisa de que z tiene que estar atrapado, que tiene que ser menor que c. Bueno, esto en realidad menor, igual, menor da lo mismo, recuerden eso, que en probabilidad de distribución continua el igual no aporta nada. Y bueno, de acá yo despejo y el despeje es exactamente igual a lo que ustedes tenían en una tstudent. De hecho, esto va a quedar de la siguiente manera. Mu al centro va a quedar x barra menos c sigma dividido en raíz de n, y aquí va a quedar x barra más c sigma dividido en raíz de n. ¿Ya? Todo esto despejando, o sea, trabajando z y despejando mu. Luego de esto lo evalúan todo lo que tienen y esto queda 202,2 ahí, menor o igual mu menor o igual 206,79. Entonces ahora podemos decir de que mu pertenece al intervalo 202,2, 206,79 con 90% de confianza. Listo. Vamos a la parte D. Si tienen alguna duda pueden decirla. Ya, perfecto. Hagamos la pregunta D. Y con eso nos vamos porque la E realmente no es... Bueno, creo que podemos hablar la E. Ya. Dice D, usted no está satisfecho con el resultado anterior y desea obtener un nuevo intervalo cuyo largo sea a lo más 2,3. A lo más de 2,3. Sí, sorry, está mal redactada esa parte. Lo copié de un control anterior, que es de Cortés. Y no me fijé que estaba mal escrito, ¿ya? Pero yo lo que quiero decir es de que el largo tiene que ser igual a 2,3, ¿ya? Manteniendo el nivel de confianza. ¿Cuántas mediciones adicionales necesito? Entonces, básicamente la pregunta es, bueno, mi largo tiene que ser a lo más de 2, bueno, tiene que ser 2,3, ¿ya? Recuerden de que yo el largo lo definí acá como 2 veces lo que acompañaba el X bar. Entonces, este es el largo, ¿ya? ¿Por qué esto? Es porque si ustedes ven acá, ustedes pueden llegar y decir como ya, este es el valor final, este es el valor inicial, lo resto y obtengo el largo, y ahí les va a salir 2 veces c sigma raíz de n, dividido en raíz de n.
Entonces, abro una página nueva, acá, P1D. Entonces, D, el largo tiene que ser igual a 2,3, pero el largo también yo sé que es 2 veces C sigma raíz de n. Entonces, lo igualo, y esto me da así. Y acá lo que tengo que ver es lo siguiente. Yo quiero mantener alfa. Alfa lo mantengo. Si lo mantengo, quiere decir de que el valor de C se mantiene. ¿Ya? Sigma también se mantiene. Así que lo que tiene que cambiar es el n. Por eso la pregunta es cuántos datos aparte de las 25 estrellas necesito. Entonces de acá yo debo despejar n. Y esto es básicamente 2c sigma dividido en 2,3 raíz de n. Y n finalmente me queda, les voy a decir el numerito nomás, cuánto queda. Que lo tengo acá. N es, bueno, lo voy a escribir por 1,64 por 7 dividido en 2,3. Todo esto al cuadrado. Así que n finalmente es aproximadamente 100. Yo tengo 25 iniciales. ¿Cuántas faltan para llegar a 100? 75. Y esto es lo que nos pedían. Bueno, ahora finalmente para la letra E. Bueno, hagámoslo así bien cortito. P1E dice lo siguiente. Ya dice, usted se da cuenta que no dispone de tanto tiempo para tomar esas mediciones adicionales y decide trabajar con 25 datos iniciales. ¿Qué nivel de confianza entrega un intervalo con el largo deseado de 2,3? Bueno, en este caso, hago lo mismo. Yo quiero que mi largo sea de 2,3. Es decir, tengo que imponer nuevamente que 2c sigma dividido en raíz de n sea 2,3. Pero en este caso, yo sé que n es 25. Yo sé que sigma es 7. Y C va a cambiar. ¿Por qué? Porque el alfa va a cambiar. Entonces de acá yo despejo C y esto me queda de la siguiente manera. 2,3 dividido en 2 por raíz de n dividido en sigma. Y este de acá es 2,3 dividido en 2 por 5 dividido en 7. Y esto es 0,821, según lo que yo tengo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense de que, ¿cómo uno sacaba el valor de C? ¿Ya? No, esto no era así. Aquí. ¿Cómo uno sacaba el valor de C? Uno tenía esta igualdad. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver esta probabilidad y ver esta probabilidad y con eso vamos a devolvernos para sacar el alfa. Entonces, de acá vamos a estudiar esta probabilidad que supuestamente es el alfa. Fíjense de que cómo obtuvimos el valor de alfa acá. Ya. Esto de acá es 1 menos alfa. ¿Ya? Es decir, acá yo en este paso digo que alfa es 0,1 y esto es la mitad de alfa. Esto es alfa medios. Así que cuando yo igualo estas cositas, yo estoy hablando de alfa medios. ¿Ya? ¿Cuánto es la probabilidad de eso? ¿Cuánto estoy barriendo? ¿Cuánto es el área? Así que nos vamos para acá y preguntamos. Bueno, tengo que ver, a ver, probablemente esté. Voy a abrir esta cosita mejor. Este es el Z, ¿no? Sí. Ya, tenemos que ver el 0,821. Entonces, este es 0,8. Este es 0,8. Y este es 2. Así que por lo tanto, este es el valor que vamos a ocupar. La probabilidad que barre es 0,206. 0,2061. ¿Ya?
Este valor era alfa medio, según lo que habíamos calculado, por lo tanto alfa tiene que ser igual a 0,412. Por lo tanto, el nivel de confianza es 1 menos alfa. Y esto es igual a, bueno, nivel de confianza es 0,58, bla, 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 bla. Así que en realidad nuestro nivel de confianza es del 58%. Bien poco nuestra confianza. En general uno siempre va a querer 90 o más. ¿Ya? Y listo. Se acabaron todos los problemas y terminando esto les subo la clase. Eso, si tienen dudas, pueden mandarla al correo o escribirla en un curso. Ojalá que con esta auxiliar hagan la pregunta 3. Vean las clases de la profe de test de hipótesis porque ahí salen bastantes ejemplos. Y eso, espero que les haya gustado el curso en general. Es un curso bonito, pero igual es muy raro tenerlo online. Sí, Marcelo, muchas gracias. Siempre tuviste buena disposición y buenas explicaciones, así que eso se agradece un montón. Vale. Y eso, son libres y espero que los que tengan que dar examen, que les vaya bien y muchas gracias por sus palabras. Igual es súper entrete hacer clase y aunque igual esta modalidad no me gusta mucho. Eh, Marcelo, eh, disculpa, se pueden dar los exámenes en las dos fechas, ¿cierto? Cualquiera de las dos, si no me yo equivoco. no tengo idea realmente. La profesora es la que se maneja y yo no sé nada de eso. Dale, no te preocupes, voy a preguntar. Ya, eso. Chaito, que estén bien. Vale, Marcelo, chao. Chau. Marcelo, muchas gracias por todo. Chao, Marcelo, gracias.